procesal agrario. Ya le preguntaremos al magistrado Céspedes cómo le va ahora en su nueva experiencia de agropecuaria chicharronera, pero bueno, yo espero que me regale un sombrero. Bueno, o diésel para un tractor. Bueno, luego, obviamente cuando hablamos de legislación, en primer lugar hablamos del constituyente. El constituyente y el órgano revisor de la Constitución nos proporcionan los fundamentos básicos de todo el derecho público y más del derecho procesal. Recuerden que cuando hablamos también de derecho procesal, hay dos tipos de fuentes formales dentro de la Constitución o dentro del Poder Constituyente cuando elabora la Constitución. Normas constitucionales generales para el derecho procesal y normas específicas para el derecho procesal. Normas generales que son aplicables a todos los procesos, ¿cuáles son? El 13 constitucional. Básicamente en la parte que señala que nadie puede ser juzgado por tribunales privativos, ni por ley, repito, nadie puede ser juzgado por tribunales, leyes privativas ni por tribunales especiales, perdón. ¿Sí? Segundo, el 14 constitucional, ¿sí? Empezando por el párrafo segundo, el derecho de audiencia. Nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, ante los tribunales, nadie puede ser juzgado, nadie puede ser privado, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan con las formalidades necesarias del procedimiento y con la aplicación de las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En nuestro caso es aplicable lo dispuesto en el cuarto párrafo del 14. En los juicios del orden civil, entendido de manera amplia, generosa, o sea, en pocas palabras, lo que es no penal, porque lo penal está claramente señalado en el tercer párrafo. En cambio, en el cuarto párrafo, cuando se refiere la Constitución en los juicios del orden civil, se entiende como es todo lo que no abarca lo penal. Y aquí, obviamente, tenemos que el tribunal administrativo deberá guiarse por lo establecido en la ley o su interpretación jurídica, y a falta de estos por la interpretación, por los principios generales del derecho. Y finalmente el 16, obviamente el principio de legalidad. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito, que en este caso puede ser desde un auto hasta una sentencia, emitido por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea, los actos de los tribunales tienen que estar fundados y motivados. Bien. Esto es, digamos así, algo que ustedes vieron en su curso de teoría del proceso 1, nada más para recordarlo. Pero ya por lo que toca el derecho procesal administrativo, hay normas especiales. Primero, el novedosísimo artículo 73, fracción 29-H. Este es un artículo nuevo, radicalmente cambiado con la reforma anticorrupción, que ya no solamente le da competencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para dejarnos el nombre, sino que no solamente se va a referir a su competencia para resolver controversias entre los particulares y la Administración Pública Federal, sino que a partir del Sistema Nacional Anticorrupción se cambió todo lo referente a los tribunales administrativos en la Constitución. Y este es un caso en el ámbito federal. Leamos la ahora extensa fracción 29-H del 73. ¿Sí? Que había sido instituido en 1988, reformado por el presidente Fox, a propuesta del presidente Fox en 2006, y ahora a propuesta
de los partidos políticos y con el aval del presidente Peña Nieto, cambia y lo tenemos con una nueva estructura, ha crecido, se ha desenvuelto. Más o menos es el síndrome de Ninel Conde. Ven cómo ha evolucionado desde que participó en Nuestra Belleza hasta el día de hoy, que está peleando con el padre de su hijo. Venga, Francisco, lo que Diana va llegando a la clase. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia. One more time. ¿Cómo tiene facultad? Ahora sí. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Hasta ahí más o menos estaba más o menos igual, más o menos, porque ahora ya le pone nombre, se debe llamar Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Ya no se prevé la figura genérica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, eso se quitó para poner ahora esto. Bien, continúa por favor. El tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Esto estaba en el texto anterior, ahora lo que viene es lo nuevo, lo de novedad, como dicen en Coapa. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine, Ahí ya creció. como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Esto lo hacía la tesorería de la federación y las tesorerías locales, ya no. Ahora lo va a hacer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El problema, hay que decirlo, es un señor problema, en donde obviamente los politólogos que organizaron todo esto, desde el CIDE y los malos abogados que genera el CIDE, que nos generan malitos. Vean ustedes lo que generó presunto culpable. Esa peliculita provocó la reforma en materia del sistema penal acusatorio y que luego vinieron loas, homenajes, odas a favor del sistema del nuevo sistema penal, que hoy está siendo objeto de muy y muy justificadas críticas, ¿sí? Porque se fueron por una tendencia, pues yo admiro a Ferrayoli, porque usted sabe, pero también tampoco hay que seguir las cosas así al pie de la letra y establecer el garantismo nada más porque sí, como si esto fuera Italia. Bueno, parece más Sicilia, ¿verdad? Más que Italia, la esquina con Italia, pero lo que les quiero decir es de que, vuelvo al punto, los del CIDE se les hizo fácil ahora endosarle al Tribunal Federal la responsabilidad de sancionar servidores públicos. Y no solamente el Tribunal Federal, todos los tribunales de lo contencioso administrativo que ahora se van a convertir en tribunales de justicia administrativa, menos el de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque luego vino la reforma de la Ciudad de México que creen que cambió otra vez el nombre y al Tribunal de lo Contencioso se le llama Tribunal de lo Contencioso. Pónganse de acuerdo, o sea, no estén moviendo las cosas nada más por moverlas, nada más por establecer una novedad, una moda, así como la que está luciendo en este momento Erika, que trae así una elegancia casual típica de viernes. Cada quien su vida, yo respeto. A lo que quiero llegar es esto. Aquí lo que tenemos es una cosa en la que tarde que temprano, espérense, dentro de 5 años van a acusar al tribunal de ineficiente. Pero ¿cómo no va a ser ineficiente o cómo no va a emitir resoluciones que absuelvan a servidores públicos si las acusaciones vienen más desde las Contralorías internas? Si la Contraloría viene mal, por ejemplo, en estos casos que estamos padeciendo ahora con lo del socavón, ¿saben a qué se dedicaba la persona que estaba a cargo de llevar a cabo la contratación de ese tramo carretero?
Y lo digo con todo respeto para quienes se dedican a esa ocupación, que es muy venerable, muy necesaria y que tal vez alguno de ustedes necesita para poder terminar la carrera. Aquí tenemos otro modelo que presenta también elegancia casual, va llegando, para que las muchachas lo vean. Y también los muchachos, tú escoges lo que te gusta. Era director de Herman Hall y de ahí a licitaciones de carreteras. ¿Sí? De ese tamaño. Mexican Cursos. Bueno, pues ese señor se lo van a llevar, se lo va a llevar la trampa con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque le van a generar todo un procedimiento de la Contraloría Interna que va a llegar ante el Tribunal Federal, y en el Tribunal Federal, si está mal integrada la investigación y el procedimiento, pues el tribunal tan sencillo como que también le va a tener que dar derecho de audiencia y después va a emitir una resolución que probablemente absuelva. Pero absuelva no porque sea realmente inocente. ¿Por qué? Porque el procedimiento es tórpido, porque el procedimiento tiene fallas, porque el procedimiento tiene errores. Eso es lo que le va, casi se los aseguro, y no es porque yo le tenga mala onda al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que el anterior sistema era cosa de saberlo aplicar, punto. Y nunca nos falta por ahí un iluminado de la Condesa o de Polanco o de Santa Fe que dice yo lo voy a cambiar todo porque soy el Mesías. Y lo cambia y ahora ya lo cambia. ¿Sí? Y lo que va a pasar en el tribunal, en las nuevas secciones, en las nuevas salas, pues obviamente lo único que va a estar es revisar errores, porque es lo que obviamente va. Además, para efectos de litigar, va a ser muy fácil llevar ese tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque es cosa de estar revisando el expediente y cualquier error que yo detecte que sobresalga, va a ser mi clavo ardiendo para decir que el servidor público debe ser absuelto porque no incurre en responsabilidad, porque no fue bien probada. ¿Sí? Pero en fin. Algunas consentidas del maestro del Palacio están en el sistema, por cierto. ¿Alguna duda, comentario que tengan? Regaños, proclamas, ¿no? Bueno, y además necesitan abogados. Hace poco me llamó una de ellas, 15,000 pesos al mes para armar tus procedimientos, 200, 300 expedientes. No, mejor pongo mi puesto aquí en ¿alguna duda o comentario que tengan? O en un ducto del edificio acá. ¿Dudas? Bien. Bueno, mejor ahí tienen que citar para más que aquí mejor no vamos a. Bueno, vamos. Sigue leyendo, por favor. El tribunal funcionará en pleno o en salas regionales. La sala superior del tribunal se compondrá de 16 magistrados y actuará en pleno o en secciones. De las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. O sea, la tercera sección se dedicará a responsabilidades administrativas, a fijar responsabilidades resarcitorias y también se le va a entregar la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Sigue? Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 15 años improrrogables. Les aumentaron, antes eran 10 años, ahora son 15 años. Aleluya. Puedo decir mi compadre, sí. Te vas a llenar de tierra. Venga. Los magistrados de la Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 10 años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Antes no. O sea, antes era... Y eso es riesgoso, porque eso provocó amparos. Provocó que los magistrados dijeran, no, o sea, díganme por qué no voy a estar.
no voy a ser, no ser considerado para ser nuevamente designado. ¿Sí me explico? Y obviamente esto daba pie a amparos y ya lo habían quitado y lo volvieron a poner. En fin, prepárense para amparos dentro de 10 años. Ajá. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. Muy bien, yo por eso yo nunca he aceptado ser magistrado, porque imagínense que me manden al Senado para ser ratificado, me va a crecer la cola. Me van a crecer los dientes y voy a querer comer queso todo el santo día. En fin, y luego, el que quiera ser magistrado, adelante, pero a lo que se expone es que el Senado lo ratifique. Bueno, luego, yo respeto. Sigue. Ya terminó. ¿Ya acabaste? Ya. Bien, ahora, igual que este, tenemos, a ver, Francisco 116, fracción quinta. Como si como sea es por la misma. Producto de la reforma. 116, fracción quinta. A mí sí me gustó más azul. Las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares. Aquí le agregado a lo municipal, hubo una controversia constitucional en el 2000, se aclaró que sí conocen de lo municipal, pero bueno, ya quedó aquí claro, ¿sí? Continúa. Y los particulares, imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en los actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. Ahí está. Ajá. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los estados, se observará lo previsto en las constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos públicos. Por cierto, el lunes aparecieron lineamientos en materia de investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Es recomendable que lo vean si les interesa el tema del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Eso hasta les da para una tesina, revisando los lineamientos, ya vámonos como sea y a volar. Y luego... ya terminó esa frase. Muy bien, pasemos ahora al 122, como eso todavía no me lo aprendo. 122 se refiere a la subsistencia del contencioso. Habían cambiado y habían puesto también Tribunal de Justicia Administrativa, luego vino Mancera con su reforma y ya, ¿qué creen? Rescataron contencioso administrativo. Oh, el término contencioso administrativo viene de Francia, pero claro, ¿sí? Es un término de origen francés, porque si hablamos de Tribunal de lo Contencioso Administrativo es porque no sabemos hablar español, ¿sí? Y eso viene desde que se instituyó la figura de contencioso administrativo o tribunales de lo contencioso administrativo en la reforma constitucional de 1946 al artículo 104, que luego sería recuperado por el presidente Echeverría cuando tuvo la idea de crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Y eso es una auténtica tontera. ¿Por qué? Porque si yo hablo de tribunal, obviamente el tribunal se ocupa de lo contencioso. ¿Han oído hablar del Tribunal de lo Contencioso Civil? Tribunal de lo Contencioso Familiar, Tribunal de lo Contencioso Penal, pues no. Y aprovechando que es viernes, porque es una pendejada decirlo de ese tamaño. Y decir Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues sí es una pendejada. Lo hemos repetido, ¿por qué? Porque el término es francés, ¿sí? Si yo les hablo de lo contencioso, en automático pensamos conflicto, pensamos tribunal, ¿sí? Si yo les digo sección, ¿en qué pensarían?
Es que como A ver, está hablando del sistema. la otra Laura de este lado, cambio de juego. Por lo de Si algo de sección, ¿qué pensarían? ¿Pensarían en un tribunal? ¿En qué pensarían? ¿En un pastel? Se puede dividir en secciones. En el bosque de Chapultepec, primera, segunda, tercera sección. También en esa tierra media, casi Mordor, llamado Aragón, que también tiene secciones, ¿sí o no? Primera sección, segunda sección, ¿sí o no? Yo pensaría en un bikini, tiene 2 secciones. ¿Sí o no? Las secciones son parte de un todo. Lo que pasa es que en Francia, en 1790, cuando se decidió que la administración tenía que juzgar a la administración y no los tribunales, esa fue una invención francesa que todavía hoy, después de estar estudiando esos temas, desde hace 31 años, cuando yo fui alumno de procesal, la doctora Toto nos decía, y los franceses, porque además yo estuve en Francia, los franceses, ¿qué se nos decía? Decimos. Parecía más haitiana, pero bueno. Trae sus pies. Bendita negra, me enseñó procesal administrativo, me humilló, me dijo que era lo peor en este mundo y que no merecía ni siquiera verla de frente. Y sí tenía razón, porque ella sabía mucho. Tenía de negro o tenía de desgraciado y de sabio. Ahí empezó el masoquismo, doctor. Entonces, vuelvo al punto. Los franceses dicen, juzgar a la administración es administrar. Y por eso el Consejo de Estado tiene que juzgar a la administración pública. El Consejo de Estado se dedicaba a evacuar, a emitir consultas. Nada más. Era un órgano asesor. Entonces crearon la sección de lo consultivo y la sección de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Así fue como surgió el término de lo contencioso administrativo. Ya, ahora sí, literalmente tropicalizado con las guayaberas de Luis Echeverría, se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la UAM. Eso es bueno. Pero eso de llamar Tribunal de lo Contencioso Administrativo, perdón, señor presidente, le hubiera puesto en su momento Tribunal Administrativo y se acabó sin problemas. O mejor, Tribunal de Justicia Administrativa, como ahora ya lo hacemos. Pero bueno, vino la reforma Mancera. ¿Ya localizaste qué presentó es? Creo que es la fracción octava. Venga, ¿cómo va? La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Creo que ahí te falta la reforma de la Ciudad de México. ¿Alguien trae el nuevo 122? Y también el 104, fracción tercera, porque esos son los que se refieren al tribunal todavía de lo contencioso administrativo. Pero ¿cómo a Francia? La cuestión es que los franceses, ¿qué creen que hicieron? En 1958, cuando crearon los tribunales administrativos, no los llamaron tribunales de lo contencioso administrativo, porque dijeron que los franceses en 58 y en 71, 13 años después, los mexicanitos creamos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero en fin, por eso es de que, ojo, el término es francés. Yo prefiero, la verdad se ha dicho, el Tribunal de Justicia Administrativa, a mí me gusta más. Yo siempre he peleado por eso desde que era alumno de Mireya Toto y creo en esto. Ahora, ha sido nuestra tradición, una contratradición, llamar tribunales de lo contencioso administrativo. Por ahí está todavía repetido el término contencioso administrativo, Francisco, pero en fin, ya lo veremos en su momento. A ver si el 103, fracción tercera. ¿O fracción cuarta? 104, perdón. ¿Cómo va, Miranda? De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa que se refiere a la fracción 29H del artículo 73 de esta Constitución, solo en los casos que señalen las leyes, las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito
Pero por ahí viene el término contencioso, lo recuperaron, yo luego se los ubico bien. Bueno, pasemos a lo que sigue. Bajamos de nivel, las leyes, la legislación, perdón. Estamos en la legislación, tenemos el constituyente, después del constituyente tenemos el poder legislativo, que es el que crea las leyes de los tribunales administrativos y las leyes procesales. Ahí hay dos tendencias, la tendencia federal y la tendencia más o menos local. En la tendencia federal tenemos disparidad de leyes o dispersión de leyes. En el ámbito federal tenemos dos leyes que regulan básicamente el derecho procesal administrativo, aunque ahora van a ser más. Uno, tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todavía llamada Ley Orgánica, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y además le vamos a agregar la Ley Federal de Responsabilidades, Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque esa ley va a regular la parte procesal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces ya nos creció el derecho procesal administrativo en tres leyes. Ahora, en el ámbito local todavía hoy, y desconozco la Gaceta de la Ciudad de México porque vienen reformas sobre el tema, todavía hoy tenemos que en el Estado de México, en la Ciudad de México, todavía con resquicios del Distrito Federal, y en casi todos los estados de la República, es una sola ley la que regula el derecho procesal administrativo. Aquí en la Ciudad de México tenemos que la ley, la mal llamada Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que no la terminó de cambiar el nombre. El lunes fui al evento con los magistrados del tribunal, como que medio sorprendían porque les decía magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Dicen, no, es que somos de la Ciudad de México. Sí, le cambiaron ustedes el letrero a su tribunal, ¿sí? Pero la ley se sigue llamando del Distrito Federal. Pero próximamente, próximamente va a aparecer, hay que aparecer una Mujer Maravilla. No. Próximamente Thor 3, la venganza, lo que sea, ¿sí? Ya se lo también la de Iron Man y Spider-Man. ¿Qué tal sale Marisa Tomei? Guapa. Veanla en El Luchador, En fin. Allá no saltan con eso de trata de personas, de Gringolandia, es trata otra cosa, Bueno, entonces yo decía que hay dos tendencias. Una, dispersión de leyes, otra, leyes codificadas. Una sola ley abarca la organización del tribunal y el derecho y las normas procesales. Sin embargo, esto se va a acabar por el Sistema Nacional Anticorrupción, porque obviamente vamos a ir a que cada estado va a crear su propia ley de responsabilidades local y le va a enjaretar la competencia al tribunal para sancionar de manera grave a los servidores públicos. Entonces es seguro que esto se va a acabar y vamos a tener tendencias dispersas, o sea, por lo menos dos leyes, una del derecho procesal administrativo común y otra del derecho procesal administrativo sancionador y disciplinario, ¿sí? Bueno, luego bajamos de nivel. Los propios tribunales también son fuentes del derecho administrativo, procesal administrativo en materia de legislación. ¿Por qué? Porque se les ha entregado en los últimos años la facultad para emitir reglamentos. Sobre esto hay muchos abogados todavía old fashion que consideran que solamente el Ejecutivo puede crear leyes, el presidente, los gobernadores, y bueno, ahora los ayuntamientos, ya los presidentes municipales no pueden emitir reglamentos. Sin embargo, en los últimos tiempos se le ha entregado facultad reglamentaria, o se le ha reconocido facultad reglamentaria a los tribunales. Y es el caso de que tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como los tribunales locales emiten reglamentos orgánicos o reglamentos interiores, pero tienen efectos procesales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el reglamento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos indica el número de salas
la sede y el ámbito jurisdiccional del tribunal. Entonces esto aumenta ampliamente, ¿sí? Entonces ya hoy los tribunales los reglamentos nos proporcionan elementos procesales más que evidentemente orgánicos, porque uno diría, bueno, a mí qué me importa las facultades de la Contraloría, de la Contraloría Interna del Tribunal, o a mí qué me importa la Dirección General de la Administración. No, nos importa lo procesal, y ahí hay elementos procesales en los reglamentos de los tribunales, en mayor o menor medida. Por ejemplo, en el Distrito Federal, Ciudad de México, ya no hay elementos estrictamente procesales en su reglamento interior, como que nos importa muy poco lo que tiene ahí, pero en cambio en el Estado de México sí es importante, porque ahí nos define las regiones en que se divide el Estado de México para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y ese sí ya cambió de nombre, ¿sí? Entonces ahí sí es importante saber cuáles son las regiones, cuáles son las sedes, cuántas salas tiene y qué municipios abarca la región respectiva, ¿sí? Si me no recuerdo, el Estado de México son 3 regiones con temor a equivocarme, ¿sí? Bueno, y seguimos bajando. El propio tribunal también emite disposiciones de carácter general que no necesariamente son reglamentos, que tienen carácter procesal, como el que les entregué en la clase pasada. ¿Qué les entregué en la clase pasada, abogados? ¿Quién sabe, Miguel? Yo no lo recibí y me puse a escribir poesía erótica inspirada en Arturo Costa, en Aurelio Carrera, en la parte de atrás estaba blanca. En la antepasada, ok, gracias por aclarar. El martes. Ya que era un examen. Sí, como fue tan duro el susto, hoy en un examen, ya mejor lo guardo. No voy a hacer que aquí aparezca un examen. En donde también aparecían fotos de Marisa Tomei en El Luchador. ¿Quién sabe, Miguel? ¿Es un acuerdo, sí, de quién? Son 2 acuerdos. No es uno, son 2. A ver, Francisco, lee la capítulo. Acuerdo General de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que se establece el inicio de funciones de la Sala Regional Especializada en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo y Sala Auxiliar Metropolitana. Ahí está, continúa. Además de una Sala Auxiliar Metropolitana, continúa. Yo dije a mi compadre, ¿cuánta barra? Pues no, pudo más su vocación social. ¿El contenido? O... No, y el siguiente acuerdo. Estas son disposiciones de carácter general, ¿sí? ¿Quién la hizo? La Junta de Gobierno. ¿Y tiene impacto procesal? ¿Por qué creen que se los di? Continúa. Acuerdo General de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que se establecen las reglas de atención y remisión de los expedientes para la Sala Regional Especializada en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo y Sala Auxiliar Metropolitana. Gracias. ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿No? Bien. Bueno, y ya luego tenemos la jurisprudencia. Aquí obviamente debemos tomar en cuenta que la jurisprudencia que en primer lugar importa, ¿cuál es? La del Poder Judicial de la Federación. Por mandato constitucional, artículo 94 constitucional. ¿Sí? Bueno, obviamente en orden vamos a ver jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte. Bajamos, pasamos a ver jurisprudencia de salas. En orden, ¿cuál es la primera sala que vamos a buscarle jurisprudencia en materia procesal administrativa? Abogados. Fuerte. La segunda. ¿Por qué la segunda? Porque conoce materia administrativa y de trabajo. Pero nos importa la administrativa. ¿Sí? Y luego también primera sala. Porque la segunda tiene rezago. Y la primera está atendiendo asuntos también en materia fiscal y administrativa. ¿Sí?
pero tenemos que proceder conforme a ese orden. Primero, segunda sala y luego primera sala. Y dijera Vicente Fernández, acá entre nos, la jurisprudencia de primera sala en materia administrativa le está ganando a la especializada, porque obviamente estamos hablando que en la primera sala están, bueno, inclusive estuvieron 3 magistrados, bueno, 2 magistrados ciertamente dedicados a la materia administrativa y uno que pues, de por sí la materia que le pongan es un fregón. Obviamente el fregón de todos ellos es el ministro Cosío. Luego, después de él, pues está Saldívar. Bueno, que Saldívar, su problema ha sido siempre su tendencia a ser muy vedette. Si quieren saber que es una vedette, vean un documental que se llama Bella Dama. Pero no frente a papá, porque no tanto porque papá lo regañe, sino porque va a provocarle problemas con mamá. Luego, y el magistrado Cortina. ¿Qué era antes Cortina de ser ministro de la Suprema Corte? Jefe del SAT, que maneja lo fiscal, ¿sí? Por eso es que la jurisprudencia que viene ya de primera sala es mejor que la de la segunda, Eso es aquí, entre nos y conforme a telenotas del Poder Judicial de la Federación. Bueno, y luego bajamos. ¿A dónde vamos? Después, ¿qué nivel sigue, Noemí? Después de las salas, ¿bajas a? Los plenos de ¿Los cómo? Dilo bien. Perdón. Una dama nunca pide perdón. De los colegiados de circuito. Los plenos de circuito, ¿sí? Recuerden que los plenos de circuito resuelven contradicciones de tesis y obviamente generan jurisprudencia por esa razón. Y luego bajamos a los colegiados, especialmente a los colegiados del primer circuito, porque así somos los chilangos. ¿Y qué? No, no es cierto, no. Bueno, sí lo somos así, pero vamos al primer circuito. ¿Por qué? Una razón matemática y obvia. Las principales autoridades administrativas están aquí, punto. Nos guste o no nos guste, es la verdad. Y vean, yo lo digo como chilango antes que como seguidor, miembro honorario del rebaño sagrado. Hubiera dicho Guadalajara, ¿verdad? Pero no, reconozco que mi tierra es la que genera la mejor jurisprudencia en materia administrativa en tanto colegiados. Es más, el pleno de circuito en materia administrativa del primer circuito es aguerrido, es perrón, o sea, entre los propios magistrados andan matando, porque es una feria de vanidad, es esa, ¿sí? Son 18 colegiados en materia administrativa, además. Ningún otro circuito tiene tantos colegiados en materia administrativa, agregándole además colegiados en competencia económica y telecomunicaciones, como bien me lo aclara su compañero Alfonso. ¿Sí? O sea, pues somos fregones, ¿qué le vamos a hacer? Y por eso no nos quieren en Rancho Titlán. Ay, el chilango, presumido del primer circuito. Pues sí, ¿y qué? Toma un camión de redilas que te lleve a la cabecera municipal y de ahí que te traigan a la gran ciudad. Conocerás lo que es Metro Indios Verdes, Metro Observatorio, Metro San Lázaro, Metro Tasqueña, ¿verdad? Y vas a ver lo que es la gran ciudad, ¿sí? Y vas a ver lo que es el metro, papá, o mamacita, o flor más bella del ejido. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Perdón, pero es la verdad, no es cosa mía. Yo sé que le pongo aquí un poco de salero, pero es la verdad. O sea, si quieren buscar, y lo que van a ver, lamentablemente, es que a veces hay copia, salvo un circuito que más o menos se defiende y que trata de no copiar el primer circuito, y no es ni más ni menos que el segundo circuito que tiene como sede Toluquita. Aquí en la vuelta, porque están muy cerca, o como dijeran en Cuapa, cerquitas. ¿Dudas o comentarios? ¿Regaños? ¿No? Bien. Y luego los tribunales también crean su propia jurisprudencia. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa crea su propia jurisprudencia.
mediante primero precedentes, hay que aprobar un precedente. Luego que se apruebe el precedente, ya es elemento suficiente para que después sea considerado con otros dos precedentes para formar jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior. ¿Sí? Las secciones de la Sala Superior también pueden generar jurisprudencia después de 5 precedentes sin que exista otro en contrario. Pero ven que aquí es necesario que primero se apruebe un precedente, cosa que no pasa en la jurisprudencia por reiteración de tesis del Poder Judicial Federal, porque son ejecutorias, no son precedentes. O sea, con una ejecutoria que se dicte, se puede formar una tesis aislada. Y la tesis aislada después puede incrementarse siguiendo el patrón de Ninel Conde hasta tener ahora sí una bella jurisprudencia. ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿Por qué te frotas las manos? Ah, por tu pluma, yo pensé que no. ¿Dudas o comentarios? ¿Regaños? ¿Proclamas? No voy a tener a verlo porque si no me lo van a decir, es igual de cochino que Miguel. ¿Dudas o comentarios? ¿Regaños? ¿Proclamas? ¿No? Bien. Luego pasamos a las categorías de la jurisdicción administrativa. Recuerden que el derecho procesal administrativo es un derecho procesal. Eso es obvio, Miguel. Sí, pero responde a la teoría general del proceso. Y la teoría general del proceso nos da 3 grandes categorías. ¿Cuáles son? Guadalupe, aquí al frente. ¿Cuáles son las 3 grandes categorías de la teoría del proceso? El famoso trípode desvencijado del que hablaba Ramiro Podetti. ¿Competencia? No. Alumnos de Broderman. Del eximio doctor Fermín Torres Zárate. ¿Fuerte? Acción. Jurisdicción. Proceso. Muy bien. Te salvaste. ¿Sí? Puedes tener un buen fin de semana tranquilo. Acción, jurisdicción y proceso. ¿Sí? En orden es jurisdicción, acción y proceso. ¿Sí? Porque en la vida todo lleva un orden. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es la jurisdicción? En general, ya lo dijimos en otro momento. Es la potestad del Estado para resolver controversias jurídicas de forma imparcial e imperativa, aplicando el derecho en caso concreto. Eso ya lo hemos explorado hasta el cansancio en teoría del proceso, ¿verdad? Y obviamente quedamos apantallados y muchos, hay que decirlo, en mayor o menor medida, cuando empezamos a estudiar derecho, tenemos ansias toreras de entrar a procesar, a menos que uno dijera, no, yo quiero ser notario. Pero nunca faltó quien dijera, oye, un auto. Hoy me hablaron de un proveído. Wow, las grandes palabras. Demanda, incidente, en fin, sentencia, recurso. Obviamente es un tema muy explorado. Sin duda estamos aquí en que se va a resolver controversias jurídicas. Obviamente significa que hay una controversia, ya sea porque en los hechos hay un problema en la aplicación del derecho o porque formalmente dos partes tienen una interpretación del derecho distinta. Y además es imparcial e imperativa, o sea, el juez debe ser distinto a las partes en conflicto y va como novia que se respeta, y eso se acaba después del matrimonio, generalmente. La novia impone igual que el juez. Perdón, compañera. Si no, pregúntenle a las compañeras casadas, oye, siento lo que dice Miguel, que esa potestad de imponer mi voluntad se acaba con el matrimonio. ¿Por qué creo que estoy estudiando aquí? En fin, no es cierto, no es cierto. Espero que sigan la luna de miel después de 20 años. En fin, terrorismo. Porque ya tengo 21, ¿verdad? Houston tenemos ¿cierto? ¿Qué? Controversias jurídicas y que además la solución no queda a voluntad del juez de lo que es justo. Es que Hegel, es que Kant, es que
que Aristóteles, Santo Tomás, vamos. Positivismo en su mejor expresión. Lo que está en la ley, papá. Es la mayor seguridad jurídica. Que si la ley es injusta, bueno, cámbienla. Pero es la ley y se tiene que aplicar. ¿Sí? Para eso Kant, Hegel, Aristóteles, Santo Tomás, Kant, Hegel hicieron grandes construcciones de lo que es la justicia y eso debe imbuirse en la elaboración de la ley. Pero si la ley no tiene eso, bueno, el juez no la va a poder dejar de aplicar. Inclusive en los términos de la convencionalidad, pues la convencionalidad te obliga a que sigas la ley, pero si la ley no está de acorde a lo que dispone la Convención Americana de Derechos Humanos o la Declaración Universal, bueno, ahí el juez abre un poco más la cancha, pero acude de todas maneras, al derecho positivo, que es la Convención, que es la Declaración, que son normas de derecho positivo. ¿Sí? Ya claro, la parte que perdió siempre va a decir mínimo, juez injusto. Ya muy acelerado, pues ignorante. Y ya en un viernes de quincena como de fin de gestión, antes de las vacaciones, pues pendejo, no sabe nada, idiota, babosa, Miguel es un pobre ayudante de cocina, macho cabrío. ¿Queda claro? Y todos los demás que riman con dejo. En fin. Y en la parte que ganó, pues justo. ¿Sí? Y si la juez trae minifalda, pues es obvio. Si la falda es justa, la juez también lo es. O la minitoga. A lo que quiero llegar es de que aquí el tribunal se ajusta a lo que dispone el derecho. Y en materia administrativa, más. Aquí sí no hay de para dónde hacerse si no es el parámetro estricto de la ley. Y que si la ley no es completa, si la ley tiene defectos, pues que la reformen. Y eso se va a analizar. Pero, por lo general, aquí además lo que van a ver es derecho de veras. ¿Sí? Ya lo hemos visto a lo largo del curso. ¿Sí? Aquí no da pie a interpretaciones de justicia o de lo que se cree que es justo. Ahí ya veo el regaño del maestro del Palacio porque me decía, la justicia no es materia de teología, Miguel. No, pero hay quien considera o cree que es lo justo y que es lo injusto. ¿Sí? Pero en fin, luego, jurisdicción administrativa, ¿qué sería? Sería la potestad del Estado para resolver controversias entre la administración pública y los particulares. Esto, ojo, ha sido el concepto clásico hasta hace un año. Para mí fue muy fácil enseñar derecho procesal administrativo con esta concepción. ¿Sí? Repito, es la potestad del Estado para resolver controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares. Controversias jurídicas, claro. Bueno, pero ahora tenemos que agregarle más. ¿Sí? También para sancionar a servidores públicos que incurran en faltas administrativas así como a particulares involucrados en dichas faltas administrativas. Y también para deslindar
responsabilidades resarcitorias derivadas de dichas faltas. ¿Se dan cuenta que el objeto creció? Se disparó, porque estamos viendo controversias de relación pública particulares, responsabilidades de servidores públicos, responsabilidades particulares vinculados con servidores públicos y deslindar responsabilidades resarcitorias. O sea, si hubo una pérdida para las finanzas públicas, el tribunal también lo va a determinar. Esto antes lo hacía la Tesorería de la Federación, ahora ya no. Ahora lo va a hacer el tribunal en sustitución de la Tesorería de la Federación o de la Tesorería de un Estado o de un municipio. ¿Sí? Aplicando el derecho al caso concreto, perdón, de forma imparcial e imperativa, y aplicando el derecho al caso concreto para todo esto. ¿Sí? El concepto de jurisdicción administrativa ya creció. ¿Dudas o comentarios? ¿No? Ahora, la jurisdicción administrativa se clasifica de la siguiente manera. Tenemos 3 categorías de la jurisdicción. Vamos a ver la primera, que es la que todavía nos da tiempo de explicar. Es muy breve. Por materia. Tenemos aquí que por materia la jurisdicción administrativa empezó siendo tributaria. La competencia, perdón, el tribunal administrativo empezó con competencia tributaria, o jurisdicción tributaria, perdón, y ha transitado hacia la competencia general. La jurisdicción administrativa aparece con el Estado constitucional y obviamente los primeros conflictos entre administración pública y particulares eran en materia fiscal, ¿sí? O sea, había conflictos entre la administración y los particulares, particularmente en materia fiscal. Por eso los primeros tribunales administrativos se ocupaban de lo fiscal, ¿sí? O sea, esto lo vemos nosotros con nuestra propia experiencia, porque cuando aparece el Tribunal Fiscal de la Federación, su competencia fue para eso, para la materia fiscal. Yo siempre quise saber, pero nunca nos querían dar información en el tribunal, de cuántos asuntos eran fiscales y cuántos administrativos. Esto se dio hasta el 2008, en que nos dijeron, y por eso no me gustó el cambio del nombre del tribunal, que el tribunal tenía 75% de asuntos fiscales y 25% de asuntos administrativos. Por eso era justo el nombre del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sí? Pero ya les digo, no falta un genio del CIDE que ni siquiera ha de saber dónde está físicamente el tribunal, que nunca ha litigado, ¿sí? Que nunca ha ido a buscar un expediente a esa dimensión desconocida llamada actuaría o archivo, ¿sí? O sea, el edificio es inteligente hasta que entramos a esas áreas. Dijo, órale. En la actualidad escuchamos a la más perrona y en el archivo la Z, o Universal, o al Panda Zambrano, ¿sí? Pero en fin, eso sí, ellos sí saben dónde están los expedientes, ¿sí? En medio de todo eso se ponen a buscar, está allá, sí, allá, y llegan y mira, aquí está, órale. Me sentí como el Señor de los Anillos. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Bueno, todo empezó en lo fiscal, pero conforme aumentó, obviamente, la intervención del Estado en la economía, conforme se volvió compleja la sociedad, mis colegas en los 80s, cuando yo era alumno, me espantaron. Y va a desaparecer el Estado. ¿Qué voy a hacer? Ya tienen a Miguel mordiéndose las uñas. ¿Sí? Pues no desapareció. Lo han transformado, lo han trastocado, pero no ha desaparecido. Y la administración pública, sí, en los años 80 no lo niego, y ocurrió y lo vi. Liquidaron personal, desaparecieron órganos,
Pero la vida, a diferencia de lo que decía Julio Iglesias en aquellos años, la vida sigue siendo igual, dice él. No, la vida cambió, porque las telecomunicaciones se volvieron complejas, porque la vida social se volvió compleja, porque de repente la diabetes dejó de ser enfermedades de ricos, el cáncer dejó de ser enfermedades de ricos, y está empezando a aparecer con mucha fuerza en toda la sociedad y no distingue, ¿sí? Y la vida social, reitero, se ha vuelto muy compleja con el libre comercio. Por lo tanto, vemos una nueva administración pública que obviamente tiene también nuevos actos. Y obviamente hablamos de situaciones muy complejas que obviamente van más allá de lo meramente fiscal. Y va increciendo, va aumentando. Tan sencillo, ¿a quién le preocupaba hace 50 años lo ambiental? ¿Sí? Se los aseguro, a nadie. ¿Sí? Y sin embargo ahora, aún a pesar de Donald Trump, estamos viviendo el cambio climático, ¿sí? Vivimos una situación verdaderamente espantosa en donde, bueno, pues hoy es muy fácil echarle la culpa a las lluvias por los socavones, ¿verdad? Pero sí hay algo de ello, o sea, como quiera que sea, no estrictamente en cuanto que la lluvia haya provocado el socavón, sino que la lluvia lo que provocó fue que el drenaje no funcionara. Es muy diferente, ¿sí? Y que a la larga también se provocó el socavón, pero eso también alentada por la corrupción, porque en lugar de meterle una mejor tubería para mejor canalizar el drenaje, conservaron o pusieron tubería más barata o más chica, que es más barata también, y obviamente se reglamenció la tierra. Eso es lo que provocó ese socavón, pero eso fue debido también a corrupción, ¿sí? Y una obra que estuvo cuantificada en tantos millones de pesos, después terminó siendo duplicada, ¿y dónde quedó ese dinero? Y ahí es donde intervenimos en materia administrativa. ¿Para qué? Para deslindar responsabilidades, ¿sí? Por eso es que también aumenta la competencia de los tribunales administrativos, a lo que los españoles, a mí no me gusta el término, llaman, pero lo digo porque obviamente algunos de ustedes, tal vez el 90% del grupo se va a ir a España a hacer su posgrado después de su experiencia de movilidad, o habrá quien diga, bueno, creo que dejé un corazón roto en Colombia, que me reclama por Face y regresaré a hacer un posgrado, muy buen posgrado, por cierto, en Derecho Administrativo allá en Colombia, ¿sí? Entonces, vuelvo al punto ya para irnos. Tenemos de la competencia fiscal a la competencia general, y los españoles hablan, de cláusula general. No me gusta el término, porque si ustedes me hablan de cláusula, ¿en qué pensamos? En contratos, no en ley. Y si yo hablo de competencia, en automático debemos pensar en la ley. Bueno, nos veremos el próximo martes. Ahora bien, nos vamos a ver la próxima semana, de una vez les aviso, martes, miércoles, jueves y viernes a las 8:30. ¿Sí? Mañana, el martes vemos en qué salones nos vemos. Yo espero que sea